¿Quién rompió el alto el fuego? La verdad entre Israel, Irán y Trump. En medio de una de las mayores tensiones del siglo entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al anunciar un presunto acuerdo de alto el fuego entre ambas potencias enemigas. Pero pocas horas después, estallaron nuevos misiles, nuevas explosiones y una nueva polémica. ¿Quién rompió realmente el alto el fuego? ¿Israel o Irán? Después del anuncio de alto el fuego por parte de Trump, el 23 de junio de 2025, Trump anunció un acuerdo de alto el fuego o fin de hostilidades entre Israel e Irán, o al menos una pausa tras semanas de tensión. Luego de ese anuncio, hubo reportes de lanzamiento de misiles desde Irán hacia Israel, lo cual violó el acuerdo de cese al fuego. En respuesta a ese ataque, Israel contraatacó con bombardeos dirigidos a bases militares iraníes en Siria e Irak y a estructuras de programa balístico iraní. Pero, ¿quién rompió el alto el fuego? Fue Irán quien lo rompió primero. Distintas fuentes de inteligencia y reportes de prensa indicaron que Irán o sus milicias aliadas, como Hezbollah o las fuerzas Quds, lanzaron misiles incluso después del anuncio de Trump, lo cual obligó a Israel a responder por defensa propia. ¿Por qué no se ha condenado más esto? Porque Irán suele usar milicias interpuestas como Hezbollah, los hutíes o grupos chiitas en Siria e Irak, lo que les permite negar responsabilidad directa, aunque todos saben que esos grupos actúan bajo órdenes del régimen iraní. ¿Por qué Trump dijo que fue Israel quien rompió el alto el fuego? Donald Trump, tras anunciar un supuesto acuerdo de alto el fuego no oficial entre Israel e Irán u operativos iraníes, acusó públicamente a Israel de haberlo roto primero en declaraciones que sorprendieron a muchos. Posibles razones por las que Trump dijo eso. 1. Basado en información incompleta o filtraciones cegadas. Trump podría haber recibido reportes fragmentados o presión de asesores que querían enfriar la situación, culpando a Israel para frenar una escalada. También es posible que usara eso como estrategia de presión diplomática hacia Netanyahu. 2. Distancia política con Netanyahu. Desde que Netanyahu reconoció oficialmente a Biden como presidente en 2021 y mantuvo cierta distancia con Trump en algunos temas, la relación personal se enfrió. Trump ha expresado molestias personales con Netanyahu y eso podría influir en su narrativa actual. 3. Mensaje dirigido a su electorado y al mundo. Trump busca proyectarse como el líder que puede traer paz, especialmente ahora que enfrenta presión internacional como presidente en funciones. Acusar a Israel de romper el alto el fuego lo coloca como imparcial, lo cual puede apelar a volantes independientes o cansados de las guerras. 4. Presión internacional. Trump también sabe que hay presión global para contener el conflicto entre Israel e Irán. Al culpar a Israel, tal vez intenta dar señales a ciertos aliados árabes o europeos de que él puede controlar a Israel ahora que volvió al poder. Pero, ¿dijo la verdad Trump? No completamente. Los reportes confiables, incluidos los del ejército israelí, satélites de inteligencia y medios no alineados, indican que hubo lanzamientos de misiles desde el territorio controlado por Irán o sus milicias después del anuncio de alto el fuego. La respuesta israelí fue posterior a esos ataques. Trump tal vez habló desde una narrativa política, no desde los hechos verificables. El anuncio de Trump. El 23 de junio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente un alto el fuego entre Israel e Irán. Según él, dicho entendimiento se logró a través de conversaciones indirectas y diplomacia informal, sin un acuerdo oficial firmado o verificado por organismos internacionales. Trump se presentó como el pacificador, como el único capaz de hacer retroceder al régimen iraní sin una guerra total. La acusación: Trump se va contra Israel. Pero en una jugada inesperada, Trump acusó públicamente a Israel de haber roto el acuerdo. Según él, Israel lanzó un nuevo ataque horas después del alto el fuego, provocando que Irán respondiera. Las declaraciones del presidente generaron conmoción.
¿Por qué culparía a su aliado más cercano en Medio Oriente? ¿Qué dicen los hechos? Aquí es donde los datos reales importan. Distintos reportes de inteligencia y medios internacionales coinciden en que Irán o sus milicias aliadas fueron los primeros en lanzar misiles tras el anuncio de Trump. Estos proyectiles fueron disparados desde Siria, Irak y Líbano por grupos directamente vinculados al régimen iraní como Hezbollah y las fuerzas Quds. Todos saben que esas milicias actúan bajo su mandato directo. La respuesta de Israel. Israel no se quedó de brazos cruzados. En cuestión de horas, el ejército israelí lanzó ataques quirúrgicos sobre depósitos de misiles y bases militares utilizadas por Irán en la región. Estas respuestas fueron defensivas y específicas, y contaron con el respaldo de imágenes satelitales que demostraban los movimientos ofensivos iniciales de las milicias iraníes. El portavoz del ejército israelí fue claro: Israel no atacó primero, Israel se defendió. Pero, ¿por qué Trump acusó a Israel? Varios analistas señalan que Trump podría estar buscando mostrar una imagen de equilibrio frente a la comunidad internacional. No se descarta tampoco una estrategia política. Trump quiere demostrar que, ahora que ha vuelto a la Casa Blanca, puede controlar incluso a Israel. Pero lo cierto es que sus declaraciones no coinciden con la cronología de los hechos. La verdad sobre el alto el fuego. Lo que muchos medios callan es esto: el alto el fuego fue anunciado, pero nunca garantizado. Las milicias controladas por Irán fueron las primeras en disparar. Israel, como Estado soberano, respondió para proteger a su población. Trump, en su esfuerzo por quedar como mediador neutral, culpó a su propio aliado. La verdad es clara: el régimen de Irán rompió la tregua, y el mundo lo sabe. Pero la narrativa, una vez más, intenta dejar a Israel como el agresor. ¿Hasta cuándo seguirán vendiendo al victimario como víctima y al defensor como agresor? Comparte este video. La verdad también merece ser escuchada.